Entonces vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy para que cada uno de ustedes, entonces me hacen el favor, sacan sus cuadernos, sacan o donde van a hacer van a tomar sus apuntes para que podamos ir avanzando. ¿Listo? Entonces, ahí está, despacito se están conectando las personas, los estudiantes. Vamos a mirar cómo vamos avanzando. A ver cuántas personas van. Van 27 personas. Listo. En este momento voy a compartir imágenes para empezar nuestra actividad del día de hoy. ¿Me confirman si ya están viendo las imágenes, por favor? Sí, señor. Ok, gracias. Sí, señor. Bueno, muchachos, vamos a empezar con algo muy sencillo, ¿cierto? El día de hoy es algo supremamente fácil para que ustedes me contesten hoy. Y entonces la pregunta es una pregunta sencilla. ¿Qué es un triángulo? ¿Sí? ¿Qué es un triángulo? Cada uno de ustedes, ¿sí? Cada uno de ustedes debe estar pensando qué es un triángulo. Y me hacen el favor, en el chat me escriben qué entienden ustedes, cada uno de ustedes, qué entiende por un triángulo. Entonces, vámonos con un minutico para que ustedes vayan escribiendo en el chat acerca de eso. ¿Qué es un triángulo? Muy bien por todas esas participaciones, sigamos. Vamos bien con todas esas participaciones. Bueno, ¿listos? Ginirel, cuéntanos tú qué escribiste. Que es una figura geométrica con 3 ángulos y 3 lados, creo. Que escribí eso. Entonces, ok, o sea que lo que acabo de dibujar es un triángulo. No, Pero tiene 3 lados. Ahí Pero son tiene dos tres ángulos. No tiene 3 ángulos. El del Ajá, profesor son dos. Ni tiene 3 puntas. no tiene 3 puntas. Bueno, entonces dígame, acuérdense, ustedes son los que me están diciendo que es un triángulo y que no es. Entonces, este ya no es definitivamente un triángulo. ¿Mm? ¿Quién más me dice? Natalia, cuéntanos. Pues hay que decir que es una figura geométrica cerrada con 3 Ok, ángulos. bueno, está bien. Una figura geométrica cerrada con 3 ángulos. ¿Alguien más que le ayude a Natalia?
Figura geométrica cerrada con 3 lados y 3 ángulos, los cuales se conectan. Se conectan, ok. O sea, que aquí tenemos, este sí parece, Señor, ¿sí? Este sí se parece a un triángulo, este es un tipo de triángulo, ¿o pero no no? recuerdo cuál era el nombre. Ok, ok, pero es un triángulo, en general es un triángulo. Pues sí. Sí. Ok, listo. Entonces, efectivamente, lo que decía Natalia y lo que dice su compañero es cierto. Entonces, tenemos que hablar que cuando hablamos de un triángulo, entonces estamos hablando de una figura cerrada que tiene, sí, al menos, pues algunas características. Algunas características pueden ser, entonces, ¿cierto? Que tiene tres lados, ¿sí? Tres lados. Ahí está, pero también tiene tres ángulos y usualmente estamos hablando de los ángulos internos, porque recuerden que nosotros también podríamos estar hablando de los ángulos externos a ese triángulo, ¿cierto? Pero lo que a nosotros nos interesa son los ángulos internos de esa figura, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos hablando de ese tipo de acciones o de cosas. Entonces, estamos hablando de tres ángulos, ¿sí? De tres lados. Y alguien nos puede decir, ¿nos agrega algo a esa definición? Nada. Ya estaba lo de figura cerrada. Sí, ya estaba figura cerrada, sí, señor. ¿Tienen que ser necesariamente sus tres ángulos iguales, o sea, del mismo tamaño? No necesariamente, no necesariamente. Y ahí es cuando tenemos que recordar matemáticas de tercero de primaria, ¿cierto? Entonces, los ángulos, hay diferentes tipos de triángulos y esos triángulos se clasifican de acuerdo a algunas características. Entonces, por ejemplo, si nosotros solamente medimos los lados de un triángulo, entonces los triángulos se van a clasificar de acuerdo a esas medidas. ¿Cómo qué? Por ejemplo, puede ser que nosotros encontremos que un triángulo tenga los tres lados iguales, en cuyo caso nosotros diremos que se trata de un triángulo equilátero, ¿cierto? Acuérdese que la palabra equi, ¿cierto? O este prefijo, ¿cierto? Significa igual. Entonces, que tiene los lados iguales. Entonces, esa es la primera característica, o más bien, el primer tipo de triángulos que nosotros podríamos estar trabajando pues en general, en los triángulos. Entonces, estamos hablando de un triángulo equilátero, tres lados iguales. El segundo tipo de triángulos que a nosotros nos interesa recordar en este momento son los triángulos isósceles. Los triángulos isósceles son aquellos que tienen dos lados de la misma medida. Escuchen bien, dos lados de la misma medida. Mientras que hay una tercera clasificación que es los triángulos escalenos, en cuyo caso ninguno de sus lados tiene un lado de la misma medida. Entonces, eso de acuerdo a la longitud de los lados. O sea, si nosotros solamente medimos los lados y vamos y hacemos esa clasificación, puede ser que el triángulo se convierta en equilátero, puede ser que sea isósceles, o puede ser que sea escaleno. Preguntas hasta ahí. Preguntas, muchachos. ¿Ninguna? Estamos recordando primaria. Ustedes me dirán. Hasta ahí. Yo ahí, yo último que recuerdo de triángulos cuando los vi son los de abajo. Ok, Los ya otros vamos para allá. no los recuerdo. Ok, pero ya, si no lo recuerdas en ese momento, te estoy diciendo. Si uno mide solamente la longitud de los lados, entonces vamos a poder tener triángulos equiláteros, triángulos isósceles o triángulos escalenos. Pero ahora, si lo que hacemos es medir los ángulos internos de ese triángulo, entonces puede ser que nos dé otro tipo de clasificación. Entonces, si nosotros encontramos que el triángulo tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Lo vamos a denominar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Si tiene un ángulo de 90 grados, o sea, que ustedes ya saben cuál es la clasificación de ese tipo de triángulos. Ahora, si tenemos que ese triángulo, al medirlo, tenemos tres ángulos agudos, ¿y alguien se acuerda qué es un ángulo agudo?
¿Alguien se acuerda qué es un triángulo agudo? Que mide menos de 90 grados. Muy bien. Son todos aquellos ángulos que miden menos de 90 grados. Los tres ángulos agudos, entonces vamos a estar hablando que es un triángulo Profe. acutángulo. Dime. Qué pena, hay un man jodiendo por el chat que no tiene nombre. Ok. Vamos a mirar. Entonces, ese es el tipo de cosas que nos pasan, ¿cierto? Recuerden que aquí queda registrada la IP, ¿cierto? Entonces, nosotros podemos poner simplemente la queja. Entonces, vamos a mirar. Que esa persona es una persona que definitivamente tiene que pensar en dónde está ubicado. Vamos a mirar por acá. Estoy poniendo el para que todo el mundo lo sepa. Para mirar. Y estoy haciendo el rastreo de la IP en este momento para quedar listos acá. Listo, estoy haciendo el reporte, muchachos. Listo, retomamos mientras llega el reporte de Zoom para este IP. Entonces, lo que hacen usualmente es mandar las cestas de advertencia y mandarnos la IP, y con la IP, entonces, tengan en cuenta que con la IP podemos hacer el rastreo de la ubicación de esta persona. Entonces, ahora, tenemos, si encontramos un ángulo mayor a 90 grados, entonces vamos a decir que se trata de un ángulo de un triángulo obtusángulo. Solamente si encontramos un ángulo mayor a 90 grados. Entonces, si es de 90 grados, va a ser triángulo rectángulo. Si es menores a 90 grados, van a ser acutángulos. Y si van a ser mayores a 90 grados, entonces vamos a hablar de un triángulo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Preguntas? ¿Me están escuchando? Mayor es obtusángulo y menor era ¿qué? Menor acutángulo. Vale. ¿Listo? Ahí tenemos. Entonces tenemos eso. Eso no quiere decir que un triángulo, por ejemplo, isósceles no pueda ser rectángulo, ¿cierto? O eso, o sea, que se mezclen unos con otros. Pero en general tendríamos esas dos clasificaciones. Recuerde que aquí tenemos de acuerdo la clasificación de acuerdo a la medida de los lados o de acuerdo a la medida de los ángulos, ¿cierto? Así de sencillo. Entonces, si estamos hablando de los lados, pueden ser de 3 categorías, o si son, dependiendo de los ángulos, entonces van a ser también de 3 categorías. ¿A nosotros qué nos interesa, muchachos? En general, pues los triángulos nos interesan todos, pero en geometría nosotros nos vamos a concentrar en este tipo de triángulos. ¿En cuáles? ¿En cuáles nos vamos a interesar? ¿Los de ángulo? ¿Cómo se llaman esos? Rectángulo. En los triángulos rectángulos. Y entonces, de aquí en adelante y durante mucho tiempo, nosotros en el curso de trigonometría nos vamos a dedicar exclusivamente a este tipo de triángulos, a los triángulos rectángulos.
Triángulo rectángulo. O sea, los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Listo, nos vamos a dedicar a ese tipo de triángulos. Ahora, nos vamos a centrar, vuelvo y repito, en los triángulos rectángulos. Pero cuando hablamos del triángulo rectángulo, aquí ya tengo un triángulo rectángulo. Entonces, primero tenemos que fijarnos un ángulo de 90 grados. Cuando nosotros nos hemos fijado que tiene un ángulo de 90 grados, nosotros usualmente lo que hacemos es un cuadradito en toda la esquina para decir, mire, ese es un triángulo rectángulo. Este es un triángulo rectángulo. Entonces, aquí es el ángulo de 90 grados. Cuando nosotros tenemos un triángulo rectángulo, ¿sí? Los lados dejan de llamarse lados para llamarse de otra manera. ¿Y cuáles son esos nuevos nombres que nosotros le vamos a dar a ese triángulo rectángulo? Se va a llamar hipotenusa, ¿sí? Se va a llamar la hipotenusa y se van a llamar catetos. ¿Quién es la hipotenusa? La hipotenusa va a ser el lado más largo de ese triángulo, ¿cierto? Pero vamos a identificar ciertas cosas antes de llegar a esos nombres. Nosotros podemos, entonces decíamos, un triángulo es una figura geométrica cerrada que tiene 3 lados, 3 ángulos internos y básicamente tiene 3 vértices. Los vértices son las puntas del triángulo. Nosotros voy a nombrar los vértices. Entonces, por ejemplo, yo voy a colocarle aquí que este vértice, o sea, esta punta, se va a llamar la punta A o el vértice A. Este va a ser B, ¿sí? Y este va a ser C. Y estoy nombrando los vértices con letras mayúsculas. Y atentos a esto, muchachos. Si este se llama C, ¿cierto? Si este es el vértice C, el lado que está al frente se va a llamar C minúscula. Si este es B, el lado que está al frente se va a llamar B minúscula. Si este es A, el lado que está al frente se va a llamar A minúscula. Van tomando apuntes de eso. Entonces, allí los nombrados, los vértices y los lados. ¿Entendíle hasta ahí, muchachos? Profe, una pregunta. Dime. Porque ahí no tienen el nombre de las dos letras, o sea, ahí el de abajo, el que vendría a ser A minúscula, porque no es C y B. No te entiendo. Es que antes ahí a mí me explicaron que, por ejemplo, en la parte donde está minúscula, ahí no se llamaba minúscula, sino el nombre de los dos ángulos. Aquí en este caso vendría a ser C y B. No, no, no. Por eso lo estoy explicando. Por eso, lo primero que hice, ¿cierto? Lo primero que hice fue ubicar el nombre de los vértices. El nombre de los vértices usualmente va en letras mayúsculas. Ahora, para nombrar los lados, uno utiliza el criterio que les acabo de decir, el del lado opuesto. Entonces, este es C, el lado opuesto se va a llamar C minúscula. Si este es B, entonces este va a ser, el lado opuesto va a ser B minúscula. Y aquí va a ser entonces A minúscula. Esa es la manera de nombrar los lados. O sea, que es esto que estoy aquí tratando de subrayar, ¿cierto? Esto va a ser el lado C. Esto va a ser el lado A y esto va a ser el lado B. Y ya les cuento para qué tengo que hacer todo eso. Entonces voy a... Ay, perdón. Ahora me voy a borrar esta partecita. Y se me fue la B. Y ese se llama... Se llama C. Listo. Aquí ya tengo entonces la letra C. ¿Listo? Ahí está. Y esto se llama P. Ahora, cuando yo ya tengo esto, quiere decir que yo estoy hablando que este va a ser el ángulo B, este va a ser el ángulo A y este pues lógicamente va a ser el ángulo de 90 grados. Ahí estoy nombrando todas las cosas que tengo en ese triángulo rectángulo. ¿Listo? Ahora voy a empezar a
darle los nombres particulares. El lado más largo, ¿cuál sería para ustedes? ¿Cuál La sería? hipotenusa. Ok, pero en este caso, en este triángulo que yo estoy viendo ahí, ¿cuál sería el lado más largo? ¿A, B o C minúscula? C minúscula. C minúscula. Entonces quiere decir que este se va a llamar hipotenusa. Esa va a ser la hipotenusa. Y los otros dos lados se van a llamar, ¿alguien sabe? Catetos. Catetos, muy bien. Entonces se va a llamar cateto. Puede ser que se llame cateto 1 o cateto 2. Eso sí ya depende de cada persona, cateto. Y aquí se va a llamar cateto. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros, y esto solamente pasa en triángulos rectángulos, solamente eso. Entonces, cuando nosotros hablamos de un triángulo rectángulo, entonces el lado más largo se va a llamar la hipotenusa, mientras que los lados más cortos se van a llamar catetos. ¿Qué otra forma tengo para identificar quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos? ¿Alguien me puede decir? Cuando tengamos duda de saber quién es el cateto, quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa, tenemos que tener diferentes criterios para poder recordar, ¿cierto? ¿Quién es el cateto y quién es la hipotenusa? ¿Alguien me puede ayudar? Profe, tocaría Los- medir los lados. Bueno, sí, claro, una forma es medir los lados, pero si yo no tengo la posibilidad de medir, sino que solamente estoy mirando, o sea, observando, ¿ustedes cómo creen que uno debería elegir quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa? Pues ver los que están más corticos y ver el que ya, o sea, el que piensan que está más largo. Por ejemplo, a Ok, simple vista se ve que el C es el más largo. claro, pero ¿qué pasaría si fuera un triángulo, por ejemplo, equilátero? Bueno, no equilátero, isósceles, ¿m? Donde casi todos los lados son iguales. Entonces, la idea, cuando ustedes tengan duda, entonces ustedes se van para el ángulo de 90 grados. El ángulo de 90 grados, entonces, los lados que forman el ángulo de 90 grados van a ser los catetos, mientras que el ángulo que está opuesto al ángulo de 90 siempre va a ser la hipotenusa. ¿Entendible esa relación? Entonces, ustedes, el ángulo de 90 grados, si ustedes dicen, si este es el ángulo de 90 grados, los lados que están formando el ángulo de 90 grados van a ser los catetos y el lado opuesto se va a llamar la hipotenusa. Así de sencillo. ¿Entendible hasta allí? Ahora, un ejercicio para ustedes. Aquí tengo otro triángulo, ¿cierto? Y este triángulo también es un triángulo rectángulo, pero los vértices se llaman P, Q y R. ¿Listo? Colóquenle los nombres a los lados, ¿cierto? E identifiquen quiénes son, ¿cierto? Los catetos y quién es la hipotenusa. Un minuto para que lo hagan. En el cuaderno, profe, hay que editarlo ahí. ¿No se puede editar ahí? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Listos? Listo, listo, profe. Ok. Me voy a ubicar aquí.
Aquí donde está este punto o pluma, aquí. Bueno, ¿quién? Pluma. Estoy aquí en este. ¿Cómo se llamaría este? P minúscula. P P minúscula. minúscula. Muy bien, P minúscula. Estoy ubicado acá. R minúscula. R minúscula. Muy bien. ¿Y aquí? Q Q minúscula. minúscula. Exacto. Ahí está. ¿Quiénes vendrían a ser? Bueno, no, más bien, ¿quién vendría a ser la hipotenusa? La R. La La R. R. Muy bien. Entonces esta vendría a R ser minúscula. la hipotenusa. Esa es la hipo. Y lógicamente los otros dos, ¿cierto? Son los catetos. Son los catetos. Muy bien. Preguntas hasta ahí. ¿Profe? Dime, O... dime. no, olvídalo. Es que ahí Ok. al principio creí que los catetos tenían ahí el mismo ángulo. No. Se me fue el nombre. Bueno, deja así. Ok. Listo. Aquí tengo otro triángulo. También es un triángulo rectángulo. Entonces, ahora nombren los vértices, ¿cierto? Y díganme quién es la hipotenusa y quiénes son los catetos. Cada uno de ustedes está haciendo este trabajito. Listo, profe. Bueno, listo. Entonces, estoy ubicado en este vértice. ¿Cómo se llamaría este vértice? P P mayúscula. mayúscula. P mayúscula. Ok. Estoy ubicado en este. H mayúscula. H mayúscula. Y por descarte, pues este vendría a ser M. ¿Quién viene siendo los catetos? La M M y minúscula y H. la M H minúscula. minúscula. M y H vendrían a ser los catetos. Por lo tanto, P, ¿cierto? Vendría a ser La la hipotenusa. hipotenusa. Si ve que yo le puedo dar, no necesariamente siempre se tiene que llamar ABC, sino que yo le puedo dar cualquier nombre o cualquier tipo de letras a los vértices y lógicamente los lados reciben diferentes nombres. En la medida que nosotros podamos hacer eso, identificar quiénes son los catetos y la hipotenusa, nosotros va a ser mucho más fácil, ¿cierto? Trabajar en los triángulos rectángulos. Ahora, cuando nosotros trabajamos en un triángulo rectángulo, también tenemos que tener en cuenta lo siguiente, muchachos, que se va a cumplir algo que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Ustedes se acuerdan qué es eso? Eso lo debieron haber visto en noveno o en octavo inclusive. ¿Se acuerdan qué es eso del teorema de Pitágoras? Si no, no hay problema. No. Ok. Bueno, entonces aquí tengo un triángulo rectángulo. Voy a llamarlo con las letras, no sé. Va a ser T mayúscula, por lo tanto este va a ser T minúscula, ¿cierto? Este lo voy a llamar W, este por lo tanto va a ser W, y este lo voy a llamar, no sé, M. Por lo tanto, esta va a ser M minúscula. ¿Quiénes vendrían a ser los catetos en este triángulo? M y T. M y T, muy bien. Y la hipotenusa es W. W. El teorema de Pitágoras nos da una relación matemática solamente en triángulos rectángulos. ¿Y cuál es esa relación matemática? Nos dice, si ustedes elevan al cuadrado los catetos, entonces la medida de los catetos, aquí estoy elevando al cuadrado, y suman esas medidas, entonces tengo aquí esto al cuadrado, mire que tengo la medida de los catetos al cuadrado, y si los
eso les tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. Y esto básicamente es condensar lo que dice el teorema de Pitágoras. Entonces me están diciendo, si usted suma los cuadrados de los catetos, le tiene que dar el cuadrado de la hipotenusa. ¿A qué voy? Que si ustedes, por ejemplo, digamos que M vale 3 y que T vale 4, ¿cierto? ¿Cuánto valdrá W? ¿Cuánto valdrá W? Esa es la pregunta. Entonces, 7 al cuadrado. entonces, si nosotros utilizamos el teorema de Pitágoras, nosotros diríamos, pues fácil. Nosotros decimos, M es igual a 3 al cuadrado más, ¿sí? 4 al cuadrado. Entonces, esto nos tiene que dar la hipotenusa al cuadrado. ¿Listo? 3 al cuadrado, ¿alguien se acuerda cuánto es 3 al cuadrado? 3 al cuadrado. 9. ¿Cierto? Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque esto es 3 Porque por 3 por 3. 9. Muy bien. Tengo que recordarlo porque algunas personas todavía no lo saben. Entonces, 3 al cuadrado daría 9. Más, ¿cuánto es 4 al cuadrado? 16. 16. ¿Se ve que 16, no 8? 16. Y eso debe ser igual a 2 al cuadrado. ¿Cuánto es 9 más 16? 26, 25. 25. Muy bien. Y eso debe ser igual a W al cuadrado. Pero yo no quiero saber cuánto vale W al cuadrado, yo quiero saber solamente cuánto vale W. Para quitar este 2 que está aquí en el W, yo le saco raíz cuadrada a ambos lados. Raíz cuadrada de 25, ¿alguien se acuerda cuánto da? 5. 5. Y este 2 con esta raíz se cancela y me queda solamente la W. Entonces nosotros diremos que la hipotenusa vale 5. ¿Entendible? Entonces, esta es una manera de conseguir el valor de, en este caso, pues de la hipotenusa a partir de los catetos. ¿Y qué se utilizó? El teorema de Pitágoras. Chicos, recuerden que si se acaba la clase, ¿cierto? La sesión, entonces volvemos a entrar sobre el mismo link. Ahora les toca a ustedes. Listo, voy a hacer aquí. Voy a borrar esto. Voy a borrar esta partecita para que ustedes lo hagan. Voy a dejar estos mismos, las cosas, las letras, voy a dejarlas las mismas. Pero ahora voy a decirles, por ejemplo, que M vale, no sé, 2 y T vale